las que se conectan a esta clase de los colores de la paz. Esta clase me encanta, es una clase muy importante y que, como todas nuestras clases sobre la democracia, están enfocadas en construir un territorio lleno de paz y armonía donde de verdad queremos vivir. Entonces, el tema de hoy se titula así: ciudadanía, mi relación con la ciudad. Entonces, la meta de hoy es reconocernos como ciudadanos y ciudadanas en formación. Bueno, voy a empezar esta clase remontando un poquito a la historia y recordemos que hemos estado hablando sobre esas primeras civilizaciones, esas primeras formas de gobierno que existen en el mundo, esas primeras organizaciones sociales. Entonces aquí hay muchas de ellas que han sido muy importantes y son las bases o los cimientos de las sociedades que conocemos hoy en día. Pero nos vamos a centrar en una en particular a la cual le haríamos muchas cosas importantes y son estos, los griegos. ¿Qué pasa con esta sociedad? Los griegos han sido muy importantes, especialmente para este lado del mundo, porque gracias a ellos es que conocemos muchas cosas como la democracia, como la república, como la ciudadanía, y es muy importante. ¿Qué pasa con ellos? Ellos, más que una civilización, eran una organización social. ¿Y cómo se organizaban ellos? Algo muy particular de los griegos es que la manera en la que vivían eran esto que llamaban las polis. Y las polis, aunque nosotros tal vez no conozcamos una polis hoy en día, tenemos algo que es como lo equivalente a las polis. Y realmente es algo más cercano de lo que creemos. Resulta que esta palabra es griega, pero significa pueblo o ciudad. ¿Qué pasa? Ellos no manejaban un gobierno en el que había una sola persona o un solo territorio que se encargaba de la administración o el control del resto de territorios, sino lo que ellos hacían era que, así como vemos en el mapa, estaban distribuidos en varias partes del mapa y en cada lugar había una polis. ¿Qué quiere decir esto? Era un pueblo o ciudad que era independiente a las otras, aunque compartían muchas cosas en común, como el lenguaje, como la cultura, eran independientes y cada una se destacaba por cosas particulares. Entonces, las polis son lo que nosotros conocemos como ciudades o pueblos. Y tal vez esto se ha distorsionado un poquito, de pronto lo más cercano vendría a ser un estado, pero nosotros heredamos esto de las polis para entender el tema de la ciudadanía. Algo muy importante es que las personas que habitaban estas polis eran personas que eran muy respetadas dentro de la misma ciudad y por fuera de la ciudad, pero ya vamos a ir hablando más sobre esto. Resulta que algo muy importante a la hora de estudiar esta forma de sociedad, estas polis, es entender cómo funcionaban. Y me voy a volver porque yo quiero que ustedes vean primero, aquí en esta primera imagen, en esta parte de aquí, hay algo que está más elevado del resto. Hay cosas que están como a ras de piso, a la altura del mar, porque esto se da en Grecia y esto es una isla, entonces tienen frontera con el mar. A la altura del mar hay algo, pero más arriba, como en un segundo piso, hay un espacio. Y es lo que vemos aquí. Esto se conoce como acrópolis. Y lo menciono porque las polis o las ciudades están distribuidas de manera lógica. Para que esas prácticas cotidianas tengan sentido, es necesario que la ciudad y la distribución del territorio también tenga sentido. En esta acrópolis estaba más alta porque ahí es donde se colocaba el templo más importante de esta ciudad. Por ejemplo, una ciudad muy emblemática o una polis muy emblemática es Atenas. Entonces aquí tenemos el templo dedicado a la diosa Atenea. Y siempre está por encima porque ellos entienden que la deidad es algo que está por encima del hombre. Había otro espacio muy importante, y me voy a volver a devolver aquí, que se refiere a este espacio que está a ras de piso, y que me parece más importante incluso que la acrópolis. Esto se le conoce como el ágora, se le conocía como el ágora. ¿Qué pasaba en el ágora? El ágora era la plaza central, estaba a ras de piso porque ya no tiene esa relación con un ser superior, sino con la gente, y aquí todas las personas que habitaban esa polis se reunían a dialogar y a conversar. Y entonces aquí pasaban muchas cosas. Había personas que iban y eran científicos y se educan a pensar y a filosofar, porque también había muchos filósofos, iban a hablar, a compartir en un espacio de sociabilización que había en el territorio. Y todo el mundo podía ir allá simplemente a estar, a vivir, a convivir, a relacionarse con los otros y con la ciudad. Entonces, esta idea de ágora es muy importante porque si bien hoy nosotros no tenemos algo que digamos, vamos a ir al ágora, tenemos muchos espacios que se nos asemejan, que son espacios diseñados en nuestra ciudad para que nos reunamos a dialogar, a hablar, a pensar, a construir ideas, a relacionarnos con los demás y con nuestra ciudad.
Además, habían otros espacios en la ciudad que tenían un sentido lógico para que se dieran esas prácticas. Por ejemplo, en la primera imagen vemos el teatro y está diseñado para que toda la atención, independientemente de donde uno se parara en el teatro, podía ver hacia el centro y ver lo que está puesta en escena. Resulta que los griegos se caracterizaban además por ser una sociedad que le daba mucha importancia al arte y a la cultura. Entonces, por eso el teatro era muy importante para ellos. También cerca al ágora se daban una práctica necesaria para la vida en sociedad y son las prácticas económicas, donde las personas iban y comerciaban productos que sacaban de otras polis o que cultivaban ellos mismos. Y como yo les decía, los griegos están en una isla, entonces el puerto también era algo muy importante porque ellos descubrieron que ahí es donde estaba la clave del transporte, especialmente de alimentos, porque no todo se daba en una misma polis, entonces era necesario traer alimentos de otras polis. Esto, aunque pasó hace mucho tiempo, hace miles de años, se parece mucho a prácticas que nosotros tenemos hoy en nuestro territorio colombiano. Y por eso es que yo digo que esto fue algo que nosotros heredamos. ¿Qué pasa? Para las personas que habitaban en la polis era muy importante pertenecer a la ciudad. Independientemente del rol que ocuparan dentro de la ciudad, ellos se sentían muy bien de estar ahí. De hecho, un dato curioso es que dentro de los castigos que habían a las personas que cometían algún crimen o algún delito, en esa época existía la pena de muerte, pero uno de los castigos más graves que había también era el destierro. Cuando alguien hacía algo muy grave, lo castigaban sacándolo de la ciudad, lo desterraban. Y esto era un castigo muy grave y era muy feo ser desterrado, porque incluso en otras polis era muy difícil que te recibieran si sabían que de tu polis te habían desterrado. Entonces eso era como una ofensa al honor de las personas, porque habitar la polis era algo de prestigio. Había muchas personas que se dedicaban en esa época a pensar y decir, bueno, ¿qué es lo más importante de una polis? Y había, por ejemplo, polis que se dedican a la guerra. Entonces decían, nosotros somos muy importantes porque somos muy fuertes y porque nos dedicamos a la guerra. Pero uno de esos filósofos que se dedicó a pensar qué es lo más importante de una ciudad, dijo lo siguiente, y ese filósofo ya lo hemos visto, estamos hablando del mismo Aristóteles, que nos dijo también que nos enseñó que nosotros somos sociales y políticos por naturaleza. Y él dijo, resulta que lo más importante de una polis o de una ciudad no está en su fuerza o su extensión, está en la relación con su población. Entonces aquí este hombre nos plantea algo muy interesante, que es la relación con la ciudad. Y entonces aquí vale la pena detenernos un momento y pensar, la relación con la ciudad. A ver, yo me relaciono con mis padres, con mi hermana, con mis primos, con mis amigos. Tengo amigos con los que me relaciono más que otros, con personas. Pero me relaciono yo con un espacio, con un territorio, con un templo, con un edificio. Eso suena raro. Pues resulta que sí existe una relación con la ciudad, con el espacio que habitamos, y esa relación se llama ciudadanía. Ojo, esa relación se llama ciudadanía. Y nosotros hemos escuchado la palabra ciudadanía muchas veces, pero pocas la relacionamos con esta idea de tener una relación con la ciudad. Es una relación recíproca entre el individuo y el estado al que pertenece. ¿Y por qué recíproca? Porque yo le doy a mi ciudad, pero ella también me da cosas a mí. ¿Y qué es lo que me da a mí la ciudad? Bueno, resulta que para ser ciudadano hay que no solo vivir, sino reconocerse, y esto es muy importante a la hora de hablar de ciudadanía, como parte de ese territorio en el que habito, y eso me garantiza a mí una serie de derechos y de deberes que me permiten también participar dentro de ese territorio y realizar o involucrarme en las prácticas. Y esta participación a mí también me garantiza algo muy importante. Cuando yo puedo participar de mi territorio, cuando me reconozco parte de mi territorio, entonces puedo también garantizar el buen vivir y la paz. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de esto último. Es una relación en la que yo le doy a la ciudad, pero la ciudad a mí también, ¿qué me da? Derechos y deberes. Derechos y deberes que me permiten involucrarme en los asuntos de la ciudad para garantizar el buen vivir y la paz. Como dato curioso, esto me gusta mucho, resulta que si yo quiero traducir la palabra ciudadanía al inglés, se traduce así, citizenship. Y ojalá que estuviera el propio Juan para que me corrigiera la pronunciación, pero es muy chévere, ¿por qué?
porque así se desglosa. Si tomamos lo primero que es city, city traduce ciudad. Si cogemos solo citizen, citizen significa ciudadano. Y aquí viene lo interesante. Si yo cojo solo esta partecita chiquita, que es ship, esto deriva de otra palabra en inglés que es relationship. ¿Y qué quiere decir esto al español? Quiere decir relación. Entonces, si yo tomo esta palabra en el inglés, es más explícito su significado, que es la relación entre la ciudad y el ciudadano, es decir, la relación entre la ciudad y las personas que habitan y se reconocen como parte de esa ciudad. Bueno, entonces, ¿quién hace parte de la ciudad o quién hace parte de esta relación con la ciudad? Y esto es muy importante porque no solo es pensarnos en, bueno, mi relación con la ciudad es mi relación con un edificio o con el edificio de la alcaldía o la gobernación, o bueno, no, entonces es mi relación con el parque, con un árbol. Sí, pero va más allá, porque recordemos que Estado es todo aquello que lo compone, no solo un espacio, un territorio, sino que además lo compone la población que habita ese espacio y las personas encargadas de administrar ese espacio. Entonces, mientras yo me relacione con el espacio, con las personas que habitan ese espacio y con los encargados de la administración de ese espacio, entonces ahí yo me estoy relacionando con la ciudad y estoy ejerciendo mi rol como ciudadana o ciudadano. ¿Qué pasa? Aquí en Colombia, ¿qué es ser ciudadano? Y cuando yo hablo de ser ciudadano, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Mayoría de edad, tener cédula, poder votar. Y cuando somos niños o niñas y no tenemos la mayoría de edad, que en el caso colombiano son 18 años, ¿qué pasa? Pues decimos, ah, no, yo ciudadana no soy, o yo ciudadano no soy porque yo no tengo cédula, yo no puedo votar, yo no tengo más de 18 años. Bueno, resulta que para ser ciudadano se necesita muchos elementos. Y si nos ponemos a mirar, aunque no tenemos cédula, aunque no tenemos la mayoría de edad, cumplimos con ciertos elementos. Uno principal que no puse aquí, pero que hay que tener presente, es la nacionalidad, que es algo que se relaciona mucho cuando hablamos de ciudadanía y es nacer dentro de ese territorio. Pero miren que el tema de la ciudadanía es tan amplio que incluso hay personas que no nacen dentro de Colombia, pero son ciudadanos colombianos. ¿Por qué? Porque después de un tiempo demuestran que su relación y su vínculo con este territorio es muy fuerte y por lo tanto se reconocen como ciudadanos colombianos. Entonces, ¿qué implica ser ciudadano en este país? Uno, reconocerse como miembro pleno de esta comunidad, de este territorio que nosotros conocemos como Colombia. Además, ¿qué significa? Significa que yo tengo los mismos derechos que los demás. ¿A qué? A influir en las cosas relevantes a este territorio. Y aquí voy a adelantarme un poquito a un tema que es el tema de la indiferencia, que lo estaremos profundizando más adelante, pero es, yo puedo vivir en Colombia, pero eso no necesariamente hace que yo me reconozca como ciudadana. ¿Por qué? Porque yo puedo vivir en Colombia, intentar, aunque es muy difícil y ya les voy a demostrar por qué, intentar no vincularme en nada que tenga que ver con este país, o con el territorio, o con mi ciudad, por ejemplo Medellín. Puedo tratar, que va a ser muy difícil, pero puedo tratar. Y puedo ser indiferente a esas cosas, puedo no prestarle atención a eso. Y entonces ahí yo estoy renunciando a mi ciudadanía. ¿Por qué? Porque decido no involucrarme. Entonces todos tenemos derecho a involucrarnos y eso nos hace ciudadanos también. En esa comunidad en la que nacimos o en la que nos desarrollamos, porque eso también es muy importante a la hora de hablar de ciudadanía. Y otra cosa muy importante antes de pasar al siguiente punto es que, como yo les decía, yo puedo renunciar a mi derecho a ser ciudadana. Y en ese caso, no solo estoy renunciando a mi derecho, sino a mi deber. Porque ser ciudadano, involucrarme en los asuntos que tienen que ver con el territorio que habito, también es un deber, es una obligación que tenemos. Cuando nosotros decidimos reconocernos como ciudadanos y ejercer ese rol, nosotros adquirimos un montón de obligaciones con esa comunidad en la que habitamos. ¿De qué? De garantizar el buen vivir y la paz. Ser ciudadano abarca muchas cosas, entonces no es solo pensarnos en la cédula, la mayoría de edad o votar. Ser ciudadano implica, sí o sí, vincularnos con los demás, tener relaciones con las personas que habitan alrededor nuestro.
relaciones con mi territorio, sí, pero también con las comunidades, con las sociedades, generar grupos. Recordemos eso que también nos decía Aristóteles, somos sociales por naturaleza. Entonces, cuando yo decido hacer parte de una comunidad dentro de mi estado, que es Colombia, ahí me estoy relacionando con la ciudad. Y eso va más allá de simplemente ir, marcar un tarjetón y meterlo en una caja o andar y cargar con la cédula. ¿Por qué? Porque la clave de la ciudadanía es la relación y el reconocimiento que yo hago de eso que es la ciudad, que también es el otro. Resulta que la idea de ciudadanía se ha ido ampliando. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, esos griegos de los que yo les hablaba no reconocían a cualquier persona como ciudadano. Había unas características que tenían que adquirir los hombres y solo ciertos hombres que cumplían esas características puntuales podían ser considerados ciudadanos. Los demás no. Por ejemplo, las mujeres se sentían muy felices de habitar la ciudad, las polis, pero ellas no eran conocidas como ciudadanas. ¿Esto qué implicó? Esto implicó que a lo largo de la historia esa idea de ciudadanía se mantenga y se haya ampliado. Es decir, hay que abarcar, hay que garantizar entonces que la ciudadanía, que es un privilegio y también un deber, sea extendido a todos y todos los integrantes de la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando limitamos la ciudadanía a un grupo de personas, esto también limita esa garantía del buen vivir y de la paz. Resulta que entonces aquí nos preguntamos, bueno, profe Dani, usted me está diciendo que la ciudadanía es para todos y todas, pero yo soy menor de edad y todavía no me lo creo. Me cuesta creer porque yo escucho en todo lado que no, que esos son los adultos, los ciudadanos. ¿Qué pasa con las niñas y con los niños que también habitamos este territorio y nos reconocemos parte de ese territorio? Bueno, primero los niños y a las niñas hay que reconocerles los derechos y por lo tanto hay que reconocerlos como parte importante de ese territorio. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien no tiene una ciudadanía total, es otra categoría dentro de la idea de ciudadanía y yo le quise llamar ciudadanía en formación. Y recordemos nuestra meta. La meta del día de hoy es reconocernos como ciudadanos en formación. Algún día vamos a tener esos 18 años y vamos a poder ejercer todo lo que implica ser ciudadano, pero en este momento ya hago parte de este territorio y mis decisiones y mis intereses afectan a los de la comunidad y tengo que aprender los elementos necesarios para ejercer esa relación con el entorno. Por lo tanto, los niños y las niñas se encuentran en esta categoría de ciudadanía en formación. ¿Por qué? Porque desde niños, desde que nacemos, habitamos este territorio y pertenecemos en este territorio. Los niños y las niñas deben ser tenidos en cuenta en las decisiones. Su opinión y sus intereses son muy importantes a la hora de construir paz. Y también son muy importantes porque ellos mismos contribuyen a la construcción de esa idea de paz y de cultura de paz que hemos hablado mucho en nuestras clases de los colores de la paz. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas también tienen un poder transformador, igual que una persona con 18 años, de transformar nuestro territorio. Entonces, cuando volvemos a pensar la idea de ciudadanía, no vamos a pensar que eso no tiene nada que ver conmigo, que eso es por allá los adultos, los que se dedican a votar o los que tienen cédula. No, recordemos que los niños y las niñas son ciudadanos en formación. Entonces, aquí rápidamente les voy a mencionar unos elementos que garantizan la ciudadanía. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchas veces los estados tienen ciudadanos, pero no siempre garantizan que ellos puedan ejercer su rol como ciudadanos. Entonces vamos aquí a mencionar unos elementos. El primer elemento para ejercer plenamente la ciudadanía es sentirnos en bienestar. Y para eso necesitamos vivir dignamente. Y recordemos que la dignidad está asociada a el reconocimiento de nuestros derechos y deberes. El segundo elemento es pertenecer a la sociedad y poder construir vínculos con las personas. Lo que les hablaba ahorita, nosotros desde que nacemos somos seres sociables y nos relacionamos con los otros. Si a mí un día me dijeran, Daniela, no puedes volver a socializar con absolutamente nadie, en ese momento mi ejercicio de ciudadanía se vería limitado. Otro elemento son tener formas de expresión propias y esto aplica mucho para los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque si bien nosotros tenemos en este momento, cada de nuestra vida, gustos e intereses diferentes, asimismo eso se acomoda a la idea de ciudadanía. Según mis gustos, mis intereses, yo expreso mi relación con el entorno. El otro elemento es sentirme respetado por las personas que están a mi alrededor. Si yo ejerzo mi ciudadanía, pero yo siento
que a las demás personas esto les genera una incomodidad y por lo tanto me hacen sentir mal, ahí también están limitando mi ejercicio de la ciudadanía. Y esto aplica para una ciudadanía plena o para una ciudadanía en formación. Entonces todos debemos respetar también el ejercicio de ciudadanía de los demás. Y por último, sentir que somos tratados con equidad. Eso quiere decir que me van a tratar proporcional a lo que merezco y a las condiciones en las que yo estoy en este momento. Por ejemplo, los niños y las niñas merecen un trato especial porque están en crecimiento, están en desarrollo y por eso tenemos que cuidar aún más esas condiciones de dignidad en las que tienen que vivir. Para tener una sociedad en paz, justa e igualitaria, los niños y las niñas no pueden ser ignorados en la sociedad, deben ser tratados como lo que son, como parte importante de esa sociedad y debemos garantizar el desarrollo de dignidad. ¿Para qué? Construir una sociedad paz, justa e igualitaria. Si nosotros queremos vivir bien, vivir en armonía, tener esa cultura de paz que tanto anhelamos, es necesario que todos hagamos parte de la ciudad y que no rechacemos ese llamado y ese derecho que tenemos a ser parte de la ciudad. Entonces con este pensamiento los dejo para que se queden reflexionando cómo pueden ustedes ejercer esa ciudadanía, ya sea una ciudadanía plena o una ciudadanía en formación, y cómo esto contribuye a la generación de una sociedad pacífica, igualitaria y justa. Entonces vamos a quedar reflexionando en eso, pero no se vayan porque ya volvemos a seguir pensándonos como ciudadanos. Unidos. Gobernación de Antioquia.